Hola a todos, bienvenidos a Bailas conmigo. Esto es un podcast de bailarines que no es solo para bailarines, sino para todo el mundo, para que conozcáis la realidad del baile. Hoy no me voy a extender mucho, no quiero hacer perder mucho el tiempo a la invitada que viene. Lo de siempre, gracias por el episodio, gracias por vernos, a los bailarines, a mí, por escucharnos y por hacer el esfuerzo de conocer un poquito más las historias del baile, todo lo que hay detrás. Ya te digo, ya os digo que siempre estoy súper agradecido de que haya gente que invierta su tiempo en escuchar estas cosas o verlas, porque es más chulo verlo que escucharlo, y yo lo aviso ya, porque pongo cosas en plan, cosas que puedas ver de lo que hablan los invitados, así que ya lo veréis a lo largo del episodio. El episodio de hoy para mí es súper importante. Llevo tiempo dándole una vuelta, buscando la forma de cómo hacerlo bien, de traer a la invitada concreta. O sea, esta invitada tenía que ser esta invitada para hablar de este tema. Me lo habían pedido también. Un besazo a esa gente que me lo había pedido también, porque es que es muy importante hablar sobre este tema. Y vamos a hablar sobre la psicología en la danza. Y no puede haber, o sea, otra persona que hable sobre este tema que Marina Richard. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Muy Marina? bien, gracias por No, invitarme. gracias a ti por venir, Voy a sacar ponerme un aquí hueco cómoda. de tu agenda y venir, porque sé que estás ocupada. Sí, Tienes muchas pero cosas, o sea, de verdad para que... estas cosas importantes siempre hay que guardar tiempo. Pero yo o sea, me sorprende el tiempo, o sea, eres profesora, eres Sí, psicóloga, sí, eres bailarina, sí. ¿vives? Bueno, lo intento. Es que madre No, la mía. verdad me organizo bien. Y Es un también, truco joder. importante, pero es que como me gusta tanto hacer todo, pues mira, pluriempleada al final. Es que... Autónomos en España. Claro. Wow, o sea, de verdad que la dedicación y todo, o sea, gracias. No, gracias a ti Gracias por por tu invitarme. trabajo, por ser psicóloga, por ayudar a la gente, por ser profesora, enseñar a la gente y por enseñar tu arte que es el baile. Muchas Wow, o gracias. sea, Son oye, trabajos bonitos, la verdad que sí. la verdad que sí, o sea, has tenido como suerte, es como todo para ayudar. Sí, Y es esa vena esto me de gusta. madre, por así Totalmente. decirlo. El rol de cuidadora siempre por delante. Qué guay, Marina, o sea, tío, es un placer tenerte aquí. Muchas Es un gracias. episodio que llevaba tiempo buscando porque en todos los episodios de Bailas conmigo se ha nombrado el tema de psicología para bailarines porque estamos jodidos, la verdad. O sea, yo lo siento mucho, pero estamos jodidos todos. O Estamos sea, intentando mejorar, pero bueno, todavía nos quedan cosas. poco a Sí, poco se mejora y se van haciendo las cosas un poquito mejor. eso es. Las nuevas generaciones van a ir más fuerte Vamos a intentarlo. y, o sea, también Confiamos en vosotros. gracias a ti también. O sea, gracias por hacer tu labor y ayudar a la gente. Que, wow, también pobrecita tú por escuchar tantas versiones. Yo, lo que comentábamos antes, escuchar tantas historias de diferentes personas, puede llegar un momento de trastocarte la cabeza a ti mismo y decir, vale, ¿quién soy? ¿Qué hago con mi vida? O sea, tienes un trabajo bastante gordo. Sí, bueno, al final también cuando llevas tantos años en esto conoces bien la industria, entonces llega un punto que no te sorprende. Siempre hay cosas que te sorprenden, ¿eh? Aunque pienses que lo has visto todo, siempre hay algo que llega y dices, oh, wow. Pero en general, ya cuando tienes este bagaje, dices, claro, cuando viene alguien y te cuenta algo, la respuesta es claro. Claro que sí. Claro, me Yo lo lo esperaba, entiendo. pero Entiendo que te bueno, pase. estamos trabajando en ello. Tienes voz de locutora. Me estoy ¿Sí? sorprendiendo un montón. O sea, se va a Es que escuchar. llevo muchos años hablando en público. Yo creo que al final eso se va moldeando también. O sea, como te escucho algún podcast que ha estado ya invitada y lo estoy escuchando en directo, es como, Sí. wow. O sea, su voz es real. No la finjo, no es la mía. Bueno, Marina, bienvenida a Bailas conmigo. Quien no sepa quién es Marina, es Psicología para Bailarines en Instagram. Sí. Todo el mundo la va a conocer por ese nickname. Ella es Marina Richard. Detrás de todo eso está esta persona. Marina es una mujer trabajadora. No tiene, o sea, yo no sé de dónde saca el tiempo, pero ¿quién es Marina? Marina Richard, bueno, Marina Richard. psicología para bailarines. Bueno, pues Marina es una persona que empezó desde la danza, desde lo que creo que a todos nos apasiona, que es hacer algo que te da la vida, en cierto modo, que es lo que a mí me aportaba la danza, es que era vida, te puedo decir, como mi sinónimo, ¿no? Y desde ahí, pues, cuando tú te vas desarrollando como persona dentro de un arte, también te vas dando cuenta de cómo tú vas cambiando como persona y cómo te vas como metiendo en una relación que es bidireccional dentro del arte, ¿no? Entre tu yo persona y tu yo bailarina. Y eso hace que cuando llegas a cierta edad
te empieces a plantear cosas. Y yo, por otro lado, siempre había querido estudiar psicología, lo tenía muy claro desde mi adolescencia, también por episodios personales que yo pasé, pero al final yo no, en ningún momento pensé dedicarme a la psicología aplicada a la danza, pero al final el camino, pues mira, te lleva por sitios nuevos y al final se han fusionado las dos. Entonces mi primer trabajo hacia donde yo quería llevar la psicología era más hacia la parte de criminalística y de hecho he estado tiempo trabajando en ese ámbito. ¿De criminóloga? Sí, yo hice máster en criminalística, entonces yo trabajaba en servicios sociales, hice mi trabajo de fin de máster en prisión, o sea, que sí, Guau. otro extremo. Prisioneras Sí, todas. de repente. Y es algo que me ha gustado siempre mucho el entender como las conductas extremas, de cómo alguien puede llegar a hacer ciertas cosas y qué explicación hay detrás de eso. Entonces has Siempre he visto sido, cosas heavies. sí, siempre he sido muy curiosa en ese sentido y yo creo que también gracias a como todo lo que me ha aportado esa parte de hacerme más dura, ¿no? O ver cosas que te hacen pensar mucho, replantearte mucho también la existencia. Luego la parte a nivel clínico me ha sido más fácil, porque claro, Como todo será cosa y te claro, encanta. cuando alguien me venía, no, vengo por ansiedad de los exámenes y decías, ay, mi amor, claro. Ayer vi cómo mataban a alguien. Entonces, era algo que me había gustado mucho, pero llegó un punto en el que, por lo que sea, se juntaron ambas cosas y también mis amigos y mi gente me decía, oye, esto no existe, ¿por qué no hablas en Instagram de esto? Al final, tú has vivido muchos años en la industria, empecé con 7 años y a trabajar con 16 dentro de esta industria. Entonces, Wow. sabes mucho de esto y sabes mucho de psicología y pues, yo creo que podrías ayudar mucho a la gente. Al principio me daba una pereza terrible de un Instagram, sabemos Es que es un lo trabajo. que es llevar un Insta, claro, realmente un trabajo y que muchas veces ni siquiera te traen beneficio. Entonces, bueno, al final dije, bueno, pues ya voy subiendo cuando me apetezca a mí, ¿no? Pero mira, aquí estamos. Qué fuerte. Entonces, sí, dentro de la Marina psicóloga, pues había un camino muy estructurado que la vida luego llega y te dice, pues no va a ser por aquí, amor. Y la verdad que también estoy agradecida y contenta por eso, porque esa etapa me enseñó mucho, pero a día de hoy disfruto mucho del trabajo que tengo. Entonces, digamos que soy la mezcla de el 50 y el 50 de ambas cosas y he tenido la suerte de poder fusionarlas y trabajar en ambas y para ambas. Entonces, para mí, vamos, ha sido lo mejor que me podía pasar, te diré. Al final todo son experiencias y todo te va Sí, enseñando. O sea, todo lo que has total. aprendido en las cárceles no lo vas a aprender en la calle. Total. O sea, Ni en los libros. Literalmente la frase de te falta calle, a ti no te falta calle, tú Bueno, la tienes. Depende de qué calle, pero hemos recorrido unas cuantas, sí, la verdad que sí, de distintos tipos. Qué fuerte. ¿Y quién es Marina como persona? ¿Cómo te defines a ti como persona? Y no tanto... O sea, ahora mismo no quiero ni que seas ni psicóloga ni bailarina. ¿Quién es Marina persona? Pues Marina persona, por la vida, la experiencia que ha tenido, es una persona con las cosas muy claras de lo que quiere, pero sobre todo de lo que no quiere. Es una persona perfeccionista, cabezona, en muchas ocasiones. Creo que soy una persona divertida porque es que me gusta mucho el humor, me gusta mucho hacer el tonto, llevar siempre el punto de risa incluso al drama para poder reírnos de las cosas incluso difíciles que nos pasan porque creo que pesa un poquito menos. Y creo que soy una persona que me gusta mucho el compartir con la gente, el entender qué pasa al otro lado, el analizarme yo, poder como vincularte con muchas personas que te aportan cosas diferentes y te nutren en muchas cosas que a lo mejor pues uno no ve desde dentro. Entonces soy una persona a veces demasiado social, diría. Pero también necesito mi espacio también para estar sola porque lo disfruto mucho, tengo esa doble capa. ¿Y qué te puedo decir? Pues una persona a la que le encanta su vida, le encanta su trabajo y tengo la suerte de poder decir esto, que no todo el mundo la tiene. Entonces, literal. te lo puedo resumir un poco así. En pocas palabras, eres Ana Mena Bellodrama. Bueno, es una similitud, podría ser. Qué guay, Marina. O sea, qué guay escucharte y saber de dónde viene
O sea, que ver la cara detrás de psicología para danzar, lo que ya te digo. O sea, ya habréis visto la portada todos y yo a Marina me imaginaba siempre con una americana, muy psicóloga ella. Bueno, es una parte de mí, Sí, pero no totalmente. toda. Pero cuando, o sea, yo no te conocía detrás de todo esto y cuando vi tu foto de bailarina dije, ¿qué? Sí. Está aquí sirviendo. ¿No vas a decir qué va a En servir? verdad he vivido mucho más en chándal que en traje, te Me diré, imagino. pero sí, Hombre, sí, sí. empezando a bailar desde los 7 años, ya me imagino. Claro, imagínate. O sea, ya que lo estás nombrando, ¿de dónde viene todo este amor por la danza y o sea, cómo empezó Marina? Pues yo empecé en el cole, yo creo que como mucha gente, ¿no? En la extraescolar del colegio. De hecho, yo iba a la vez a gimnasia rítmica y no me gustaba gimnasia rítmica porque no me dejaban bailar. Entonces, pues de repente un día vinieron a hacernos pruebas para el concert al colegio y bueno, pues entré y fue una etapa en la que aprendí mucho, para bien y para mal. Entonces ahí decidí parar a los 10 11 años, creo que fue aprox. Eso estuviste como 3, 4 años. Sí, y paré porque el concert también, ya de por sí hoy es duro, pero hace 20 y pico años pues lo era más todavía. ¿Viviste todo eso lo que dicen de lo oscuro del conservatorio? Sí, una parte sí. Probablemente hay mucha gente que ha vivido peores cosas que yo, pero la experiencia de una niña de 7 años, que hay muchas cosas pues que no entiende o que le vienen grandes, me hizo dejar de bailar 2 años. Y fue, digamos, como el cambio en el que empecé a pasarme, como digo yo, al lado oscuro, ¿no? De la danza urbana. Pero bueno, he seguido luego haciendo muchos años ya en escuela contemporáneo, no me salía, perdón, que sigue siendo uno de mis pilares. Y lo he llevado un poco paralelamente a distintas ramas de la danza urbana, pero como que quise separarme de esa industria o de esa manera de aprender, de esa manera de enseñar, porque no fue algo agradable y me pasó mucha factura. Entonces, a partir de ahí, como que mi camino fue más hacia escuelas profesionales que hacia el conservatorio. Mm. Entonces, bueno, ha sido un poco el recorrido. Una duda que me está surgiendo ahora mismo de que estamos hablando de conservatorios. Sí, Veo mucho en redes sociales que se habla como de lo oscuro del conservatorio. ¿Crees que realmente está haciendo algo positivo en los conservatorios o crees que se... hombre, a ver, lógicamente el conservatorio forma gente espectacular, ¿no? Y también inculca unos valores que son muy necesarios para la danza, pero como todo, yo creo que en los conservatorios hay gente que enseña muy bien y gente que enseña muy mal. Entonces, simplemente creo que es una cuestión de cambio de logística y de qué queremos implementar aquí, cómo lo queremos enseñar y que sea algo en lo que todos estamos de acuerdo. Entonces, creo que a día de hoy pues te vas a encontrar las dos partes, la parte de la gente que ama su trabajo y lo hace con cariño y gente que quizás pues se ha criado en ese modelo más duro, ¿no? De la enseñanza a través del sacrificio y lo sigue implementando. Pero bueno, siempre lo digo en todas las entrevistas y todo, al final la psicología no es blanco ni negro, hay grises y en esos grises pues hay personas que no es que quieran hacer daño, sino que han aprendido de una manera determinada y piensan que eso es lo mejor, aunque no lo sea. Entonces habría que conocer un poco la historia de cada uno, pero la realidad es que hay personas que dejan más huella negativa que positiva y también las hay que la dejan más positiva. Desde luego. O sea, ahora mismo me está haciendo como una pequeña sonrisa porque es que justamente, no sé, me acuerdo si hoy o estos días, he Sí, visto un TikTok que hablaban de algo de la danza. No me acuerdo quién lo dijo, pero me hizo mucha gracia. sí. Que decían, las cosas son o blancas o negras. O sea, blancas es una acera, negras es otra acera. Si te Sí. quedas en medio, el gris, te atropellan. Entonces tienes que posicionarte entre una cosa y otra. O sea, me ha hecho gracia por eso. Pues te diré que desde la psicología nadie te va a decir que exista, o sea, existe el blanco y el negro, pero nunca va a ser bueno posicionarse en los extremos. Siempre hay grises, de distintos tonos y muchos tonos al final. Pero bueno, lógicamente, tomar decisiones siempre te trae unas cosas malas y otras buenas y perder cosas y ganar cosas. Entonces, toda decisión que uno toma pues tiene consecuencias y eso no quiere decir Mm. que sea malo, aunque estés en el gris. Ojalá vaya mejorando las cosas porque es que estoy... O sea, todos los que escucho son traumas de conservatorios de No, fin. hay cosas bonitas también. Pero Hay mucho trauma, pero hay muchas cosas bonitas, ¿no? Porque si no, nadie va a querer bailar si no no, ya me decimos imagino, esto. sí, sí. Pero como que lo veo algo como muy duro. Es duro, es difícil. Entonces, bueno, pues es que no deja de ser un camino que no elige mucha gente precisamente por la dificultad de lo que conlleva. Pero tiene una parte que lógicamente también nos hace querer permanecer aquí, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría? Desde luego que sí. Un besazo para esos de conservatorio. ¿Y cuando te diste cuenta que te querías dedicar a la danza? Pues yo creo que siempre.
Fíjate, porque mi madre me cuenta que cuando yo tenía 6 años, mi profesora del colegio la llamó por teléfono para una tutoría y le dijo, mira Isabel, te voy a ser sincera, te guste o no, tu hija va a ser bailarina. Entonces empieza a apoyarla ya, vamos a buscar dónde, porque es que tu hija va a ser, te lo digo ya, no, no es una elección, va a ser. Entonces a partir de aquí, gestiónalo como buenamente puedas. Y tengo la suerte de que mi madre ha sido una persona que me ha apoyado siempre y lo ha gestionado muy bien. Entonces, pero fíjate, yo no me acordaba de esto y esto me lo han contado después. Pero qué guay, o sea, me gusta, o sea, qué guay que hayas dicho esto porque justamente en el anterior episodio con Valentina Ríos Sí, nos contó que en su colegio, o sea, era lo he totalmente lo visto. contrario, Sí, sí, como como que la llamaron para decirle, oye, por favor, que ¿no? no sea tu hija bailarina que no va a, Claro. se va a acabar debajo de un Pues puente. mira, pues la suerte, ¿no? De tener lo que decíamos antes, un profesor que tenga esa visión. Es que yo creo que eso depende mucho de quién te toque como mentor. O sea, qué fuerte. O sea, yo digo, me alegro mucho de que vengan diferentes personas al podcast porque cuentan diferentes perspectivas, todos viven una vida totalmente diferente y hay casos como los de Valentina, que sus profesores eran un poco hijos de su madre, y otros que, o sea, que dicen, vale, va a ser esto sí o sí, o sea, llamar a sus padres para que le apoyen y que sean conscientes de que va a ser eso. Totalmente. Qué Sí, sí. guay, o Yo sea, estaré siempre agradecida a esa persona, vamos. Se llamaba Flori, un beso, Flori. qué guay, o sea, y sé que yo tengo muchas amigas profesoras que sé que van a hacerlo increíble y que esto, o sea, yo si tengo hijos en algún momento, sé que van a estar súper en buenas manos porque las generaciones de profesores que vienen ahora tienen como la cabeza muy bien amoldada. Todo, o sea, apoyan todos los colectivos, gay rights y wow, qué guay que hayas tenido Qué esa guay. suerte, la verdad. Pues sí, estoy muy agradecida por eso, la verdad. Y Marina crece en conservatorio, se desencanta de los años sin bailar, se mete al lado oscuro del hip hop y que va descubriendo, porque es que me he enterado, porque lo has hecho muchas entrevistas, Sí. obviamente, que empezaste dancehall también, o sea, Sí, pero fíjate que el dancehall vino más tarde. Yo empecé haciendo hip hop. Creo que fue ¿con quién fue? ¿Con Manu Locker? ¿Con Melantuche? Había varias personas, sí, con las que empecé en el popping, locking, claro. Entonces empecé a descubrir esa parte como completamente opuesta, pero que me encantó porque es un tipo de música que siempre me había gustado. Y luego de ahí fui descubriendo el dancehall, porque date cuenta que en Madrid en esa época había muy poca gente que bailase dancehall. Entonces, claro, era un tipo de música que a mí me encantaba. De hecho, el primer disco que yo pedí de cumpleaños, de regalo, fue Son Paul. Y yo no, 12 años tenía y yo no tenía ni idea de lo que era el dancehall. Yo y de lo que escuché decía. y de lo que decía también. Pero claro, yo escuchaba y era un tipo de música que, pues lo que sea, pues sonaba en la radio y a mí me encantaba bailar eso. O sea, y pues lo que hemos dicho los bailarines siempre, ¿no? Hay algo que te vibra de repente que dices, wow, conecto muchísimo con esto. Y mira, pues me pasó así. Y luego, pues con los años fui pudiendo descubrir otras culturas dentro de la parte urbana y a la que más me enganché, con la que más feeling tuve, fue el dancehall y ahí me quedé. Siempre ha ido paralelo al contempo, el hip hop también ha estado muy presente, pero sobre todo han sido como esos dos pilares, ¿no? La parte más contemporánea y sobre todo el dancehall lo que me ha definido más o lo que ha creado mi identidad como bailarina, diría yo. Me imagino tú de pequeña cambiando de música clásica, de repente Sean Paul en la radio. Bueno, yo te diré que, ¿sabes? El típico meme del el CD de entonces, ¿no? Que grabábamos y pone mi disco cuando yo era adolescente y pone Evanescence y abajo Son Paul. Pues literalmente era yo, o sea, tenía esas mezclas hechas porque cuando la gente me pregunta, ¿tú qué música escuchas? Siempre he dicho, pues música buena, da igual el estilo. Bueno, Es que me gustan muchos estilos y creo que además cada tipo de música te aporta algo en un momento distinto de tu vida y te hace vibrar de una forma diferente. Entonces, aunque yo tenga preferencia por ciertos estilos de baile, la música me acompaña en mi vida en muchos aspectos y de muchas maneras diferentes. Entonces, me gusta tener un poco de todo. O sea, mi carpeta es un caos de música porque vas a encontrar absolutamente de todo, desde música clásica hasta hip hop, R&B, pasando por salsa y llegando muy al bien, dancehall y al afro, sí. qué guay. ¿Y cómo fue el paso de un estilo tan rígido como es
con el ballet y cosas que se puedan dar en el conservatorio? Que no estoy seguro. ¿Es ballet solo No, o- no, das un montón de asignaturas. O sea, das ballet, das escuela bolera, que tiene también unas cuantas asignaturas ahí, das flamenco, das, o sea, incluso Mm, damos hasta música. Yo he hecho solfeo en el conservatorio. no. Entonces hay un Pero son montón como de estilos más rígidos, más no lineales, sino más como el jazz. O sea, me lo imagino como jazz todo en más plan más. técnicos Sí. en ese sentido, como relacionados con la parte más O sea, ¿cómo fue clásica. pasar de eso a movimientos más rotos? Pues es verdad que, si te digo la verdad, no lo recuerdo como muy nítido en, ¡guau, qué cambio esto! Sí que recuerdo como muchas correcciones de siempre de baila más abajo, porque claro, yo venía de esto. Entonces sí lo recuerdo como las correcciones de estás aquí arriba, bájate un poquito porque todo se baila aquí. Pero no lo recuerdo como algo traumático, porque como también tenía esa parte de contemporáneo, he tenido siempre también un movimiento más tirando a lo circular, no he sido excesivamente rígida y tampoco estuve demasiado tiempo en el clásico como para tener como ese vicio, esa rigidez. Realmente empecé pequeñita, entonces Hmm, yo creo que fue relativamente fácil moldear, hmm, pero las líneas, hay ciertas cosas que se quedan y que con el tiempo no he perdido. Entonces, bueno, digamos que cada cosa que he ido aprendiendo ha dejado su granito, ¿no? Que forma parte de uno al final. qué guay. O sea, qué guay que tengas como nociones de varias cosas y. Sí, es que, no sé, a mí siempre me ha gustado ser versátil. Entonces, hay muchas veces que me preguntan también incluso pacientes que están empezando, ¿qué es mejor? ¿Especializarse en un estilo muchísimo o ser versátil? Al final digo, es que depende de lo que quieras trabajar. O sea, al final si quieres ser docente y vas a enseñar un estilo, tienes que saber lo máximo posible de ese estilo, tanto a nivel teórico como práctico. Si quieres dedicarte a dinner shows, a eventos, a otro tipo de trabajos, pues quizás te van a pedir cosas más diferentes. Entonces eso va un poco más en tu personalidad, en que te vibre dentro de la danza, pero creo que cada cosa y cada persona se vincula con la danza de una manera como muy subjetiva. Mm, qué guay. ¿Y cómo sientes que ha sido tu trayectoria como bailarina? O sea, ¿qué es lo que más recuerdas con mucho cariño? Pues creo que lo que más ha primado ha sido la paciencia. Y lo he vivido además como con mucha motivación, que es algo que veo que ahora no está tan presente, ¿no? Lo hablo mucho cuando doy talleres con adolescentes o gente joven. Joven me refiero más que yo, porque una todavía es joven, pero sí que veo mucho el que a mí me motivaba el decir, vale, la semana pasada no me salió este paso, me apetece mucho que llegue este día de la semana que viene para intentarlo otra vez. Y ahora veo mucha frustración cuando eso pasa. Entonces, para mí, la paciencia era un proceso que me iba generando más motivación para aprender, para ponerme retos, para. Entonces, creo que un poco es lo que ha desarrollado también mi perfeccionismo y el querer permanecer aquí. Y eso ha marcado mucho también el cómo he enfrentado cuando he ido a un casting y me han dicho un no, el cómo he enfocado qué camino quería en cada momento y cómo eso se ha ido transformando con los años. Entonces, ha sido muy cambiante porque creo que a cada edad también tenemos unas expectativas diferentes o vemos la danza de una manera diferente y por tanto soñamos con cosas diferentes. Pero creo que eso ha sido un poco como lo que ha dirigido mi foco y como trabajos que me hayan, vamos, hecho decir, para eso estoy aquí, te diría que 2018 y 2019 fueron años como muy bonitos. Y luego, pues pandemia, también he hecho algunos trabajos a nivel videoclips y tal que me han nutrido mucho con artistas que me gustaban mucho. Entonces, tengo como recuerdos puntuales de trabajos que han respondido realmente a la pregunta de ¿esto ha valido la pena? Y ha sido un sí, rotundo. Entonces, eso te diría. Qué guay, qué bonito. O sea, qué bonito que tengas esos recuerdos y que, o sea, Sí. sobre todo que no te hayas arrepentido de no hacerlo, No, ¿sabes? incluso el otro día iba hablando con mi madre en el coche de esto, porque mi madre ahora compite en Premium. Qué guay. Y entonces hablábamos, ¿no?, de los viajes, de cómo vivimos como esos fines de semana de viajar y de esas experiencias que se te quedan. Y yo decía, es que creo que una de las cosas que más ilusión me hace es poder contarle a generaciones posteriores lo bonita que ha sido mi vida viviendo estas experiencias con compañeros y con amigos míos, ¿no? El viajar un fin de semana a competir y ya no el momento escenario, sino todo lo que ha habido detrás. Este Mm, fin de semana de convivencia, de las experiencias que te llevas, las experiencias que he tenido yo como entrenadora de grupos de competición y cómo lo he vivido también. Creo que yo miro para atrás y digo, jo, qué bonito todo lo que he vivido
ojalá todo el mundo pudiera haber experimentado cosas como las que yo viví, porque como que me han nutrido muchísimo y si volviera a nacer, no lo cambiaría. O sea, es que creo que ha sido muy bonito este camino desde el día que empezó. Qué guay. Sí, O sea, eso me gusta mucho de las competiciones, que este año fui por primera vez a una competición a verla, porque yo sí, competir ahora mismo no me siento preparado. ¿vale? Ver que hay padres. O sea, me encantó ver a Sí, gente mayor, sí, mayor, de comillas, sí, bailar total. y disfrutarlo, no ir tanto como a competir, sino como a A pasar el rato y disfrutar, a disfrutarlo. sí. Eso me gusta La mucho verdad es eso. que es chulo. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte de que nuestros padres dijeran, oye, algo tendrá esto, ¿no? Y Dani montó el grupo y todos nuestros padres hicieron un grupo. Qué guay. Y de ahí nació Papis. Entonces, ha sido muy guay poder, además, intercambiar, ¿no? Ese rol con tu madre, ¿no? Decir, eras tú Hmm, la que me peinabas y me maquillabas y ahora tengo la suerte de hacerlo al revés y poder verte desde abajo y no sé si me emociona más que me veas tú o verte sí. yo, ¿sabes? En este punto. Eso era muy bonito, porque claro, veía a Sí, los hijos abajo gritando por sus padres. bueno, Digo, tú qué guay, qué imagínate, bonito. una llorera impresionante, pero yo lo disfruto mucho, la verdad, desde este lado. También he cumplido mi etapa desde el lado de subirme yo, de entrenar, y verlo ahora desde aquí es chulísimo. A mí me encanta. Qué guay. Sí, Y ya que me lo has comentado que has sido docente, luego también has llevado tu propio grupo de competición, sí. ¿cómo fue el proceso el momento que dijeron, Marina, da una clase? O sea, el convertirte en docente. Jolín, pues mira, esto claro, ha llovido muchísimo. Eh, ¿Cómo eras docente hace, pues mira, yo va a hacer que empecé a dar clase pues 17 años, Wow. imagínate. Claro, es que una ya tiene una edad. Pero, claro, es algo que nunca ha estado regulado. Pero en nuestra inocencia, pues había un curso de monitor que se llamaba Monitor Funky Hip Hop, que la gente de mi generación os sonará, que era en Barcelona, se llamaba Hortos. Y entonces, Hortos. Hortos, sí. Y entonces había dos cursos, uno que era como la habilitación de monitor, de profesor de danzas urbanas, claro, funky, hip hop, imagínate. Claro, ya el nombre ya nos dice cosas, ¿no? Pero luego había otro como especialización de estilos. Y entonces yo me hice los dos. Yo dije, yo quiero aprender a dar clase y en mi inocencia de qué recursos hay para aprender a hacer esto, pues bueno, yo me apunté a este curso y aprendí a calentar bien, a cómo no lesionar a un alumno. Claro, Sí, porque que se claro, dicen. sabemos bailar, pero hay muchas cosas pues, que no sabemos hacer bien, ¿no? El cómo llevar, cómo dirigir una clase, cómo repartirte el tiempo, pues parecen tonterías, pero claro, hay mucha gente que ahora no hace esto. Desde luego. Y nosotros nos tomamos muchos meses de tiempo en poder hacer esto y lógicamente pues luego con los años aprendes muchísimo con la experiencia, pero bueno, pues considero que teníamos una base desde la que empezar. Hmm. Entonces pues ahí empecé haciéndolos en Madrid. Primero, el primer curso lo hice con Laura Ray y el segundo con Caro Rodríguez y wow, pues es que fueron dos experiencias muy chulas, pero ahí empezó todo y desde ahí pues a mandar currículums a extraescolares, a coles, a escuelas y desde ahí pues nada, ya vas haciendo contactos, te van viendo trabajar, empiezas a formar grupitos, vas a competir, la gente te conoce un poco, pues ya sabemos que eso también funciona en moverte Sí. dentro del círculo, pero yo particularmente empecé así y la verdad que creo que me sirvió mucho, Pero, o sea, no sé si existirá eso ahora no de... tengo O ni sea, es como idea. un máster de profesorado, literalmente. Sí, yo creo que, no lo sé, creo que eso ya dejó de existir como tal, Pero está pero, muy bien, la pero verdad. una formación útil, te quiero Sí. decir, a lo mejor no era lo completa que lo hubiéramos hecho ahora, a día de hoy, pero desde luego que para lo poco que había, el desconocimiento que había, por lo menos el poder tener unas nociones, ya no te digo de bailarín, sino de profesor, que creo que ahora mismo hay que diferenciar quién es bailarín y quién es profesor, porque no es lo mismo. O lo de profesor y maestro. O profesor y maestro, sí, pero quiero decir, es que dar clase no, para mí no es llegar y enseñar una corriente a tu casa. Hay muchas cosas que tú tienes que saber que se salen de la danza y que son súper importantes, pues lo que te digo, el cómo repartir el tiempo de una clase para que sea efectiva según la edad con la que estás trabajando, porque los cerebros no funcionan igual con ciertas edades. El cómo no lesionar a un alumno y hacer que su entrenamiento también a nivel físico sea productivo y tenga un sentido con el tipo de clase o de ejercicio que vas a hacer después, ¿no? Si yo voy a trabajar popping, a lo mejor no me hace falta estar una hora haciendo estiramientos o flexibilidad, ¿sabes? Quiero decir, el poder adaptar y creo que todas estas cosas, ¿no? El conocimiento sobre música, cómo hacer unas mezclas incluso en Sí. ordenador para compe, para tal, pues son cosas que son importantes de cara a llevar la responsabilidad.
de tener alumnos y de dirigir una clase. Y esto hay muchas veces pues que ya pasa desapercibido o no se le da la importancia que tiene, que para mí es muchísima. Entonces, bueno, por lo menos los de mi generación, muchos de nosotros empezamos así. Y yo estoy súper agradecida que esto existiera porque me dio unas tablas que me abrieron un mundo, ¿no? De decir, wow, cuidado, que dar clase no es algo a la ligera, sino que es algo que hay que coger con pinzas y hay que tener mucho cuidado y como mucho amor y mucho respeto a lo que estamos haciendo. O sea, me parece súper útil y súper guay que lo hayan hecho en su momento. Podrían volver a hacerlo, la verdad, porque es que ahora mismo hay mucha controversia con lo típico de dar sus clases como una cosa y ya Sí, empiezas a dar tus clases. O sea, sí, porque hay muchas formaciones que sí son para bailarines profesionales, pero no sé, que a lo mejor me equivoco, yo también desde del desconocimiento de que no estoy metida ahora hmm, mismo tanto en esto, pero si hay alguien que nos lo diga, porque me parece algo, vamos, esencial. Desde hmm. luego, yo intento dar formaciones, las he dado muchas veces de pedagogía aplicada a clases de danza y he tenido alumnos que han venido para mejorar esa parte de profesor y he intentado ponerme como mi granito de arena, pero no sé si a día de algo como oficial, que de verdad, de un título, ¿no? Pero bueno, Si lo no hacen, que apuramos. lo hagan no por dinero, que lo hagan por enseñar a los Por favor, bailarines. bueno, sí, O sea, porque es que ya veo que esto lo van a hacer, sacar por dinero y las cosas se tienen que hacer bien porque al fin y al cabo estás poniendo. Es una totalmente. responsabilidad. Es que lo es. Pero igual que yo tengo la responsabilidad de trabajar con la salud de las personas, enseñar a bailar a alguien implica muchas más cosas que una técnica. Implica también los valores que tú das en una clase, que inculcas a unos niños desde que son pequeños, ¿no? Que además tenemos como la mala costumbre de dar las clases de niños a la gente inexperta y son las más difíciles. Entonces, claro, o sea, el que quiere de verdad ser docente y profesor tiene que tener una preparación paralela a la parte de danza, eso desde mi punto de vista y desde mi experiencia, porque yo también me he tropezado mucho, quiero decir, vale, yo tenía estas nociones, pero luego he tenido que aprender mucho después, ¿no? Y he Hmm. ido también cada año con mi experiencia diciendo, aquí me falta info y tengo que apretar aquí, o esto no se me está dando bien del todo, esto no sé cómo gestionarlo. Pero ya el hecho de tener una base es que es otro mundo, Desde luego que sí. O sea, sobre todo también cuando trabajas con personas. claro. O sea, al fin y al cabo tienes que entender que se pueden dar muchas cosas diferentes, ya sea que una persona se ponga a llorar o que lo que dices tú, no lesionar a un alumno. No hay frustraciones en clase y gente que no se siente apoyada o que a la que no van a ver nunca, gente que tiene más problemas de memoria o de atención que otros. Es que hay muchas cosas en medio que no te imaginas antes de dar clase y que dices, wow. Claro, si mi clase consiste en dar una coreo ya, pues bueno. Pero si yo de verdad quiero enseñar y como hacer de guía en un proceso con alguien, tengo muchas cargas aparte de lo que es simplemente la música y los Desde pasos luego. y la coreo o los groups o lo que sea, sino que hay una persona detrás de esto y con sus dificultades, como tenemos todos. Entonces, saber sostener eso no es nada fácil. Qué guay, imagina que estés aquí y puedas hablar de estas cosas y sobre todo darle voz. Por favor, que haga una formación para docentes, Sería para guay. que no estén tan perdidos también y que sepan dar Oye, y que clases, la gente tenga interés, ¿no? Creo que también cada uno tiene que ser responsable de decir, oye, que vayan. quiero aprender Sí, esto, que ya no solo es hacerla, sino que la gente se mire a sí misma y mm, diga, oye, pues igual me hace falta desde darle luego una que sí. vuelta al tema e incorporar conocimientos pues, que no tengo. Que ahora mismo está habiendo también mucho revuelo con el tema de asistencias de, por ejemplo, ahora una Open Class y se están cancelando muchas Open Class porque la gente no va. O sea, si Ya, se hace esto, o sea, por es favor que la que gente sea responsable y sí, quiera realmente aprender cómo ser un buen docente, porque al fin y al cabo, es que es el futuro. y es Es que, tan importante. hmm, y si la gente, o sea, yo quiero bailar y aprender bien, a no lesionarme, o sea, que la gente me enseñe bien, yo te digo, ahora mismo tengo la suerte de contar con algunos de muchos profesores míos de la formación que realmente quieren dar clase y quieren enfocarse a, por ejemplo, mi profesora de técnica, Vanessa, te mando un beso desde aquí, que o sea, se molesta en prepararse las clases en casa, en ver cómo entrenar un músculo o cosas así. Es como, esto vale la pena realmente. Claro, pero también es que es muy difícil ya no solo preparar la clase en lo que tú crees que va a aportar, sino en leer a tus alumnos y ver qué necesitan. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo, ¿sabes? Mm, Y responsabilizarse de manera individual también cómo puedo ayudar aquí más o menos, cuáles son las problemáticas que observo, ¿sabes? Entonces creo que, jolín, el hecho de poder analizarnos, el otro día que salía el vídeo de Val que hablaba de
qué está pasando, ¿no? Con las nuevas generaciones. Claro, es que al final, si nosotros no nos formamos en esto, tampoco podemos aportar ciertas visiones. Entonces, parte de que los docentes, las personas que enseñan, tengan claro cómo van a enseñar y de qué manera lo van a hacer y cómo quieren llegar o qué quieren inculcar. Y esto parte de que nos falta info y nos falta mucho trabajo ahí, que muchas veces pues, no se ha considerado importante, pero lo es. Qué fuerte y qué bien que estés aquí. De verdad, gracias por... Gracias a O ti. sea, porque yo tampoco desconocía esto. Y hasta que no lo escucho digo, hostia, hace falta. Sí, la verdad que yo creo que se nota, ¿no? Cuando alguien también ha hecho ese trabajo detrás, creo que también nosotros como alumnos lo notamos cuando tienes un docente que está Mm, preparado realmente y que sabe lo que está haciendo. Eso se desde nota. luego. Desde luego que sí. O sea, se nota quién hace las cosas también con cariño y quién las hace Sí, por... pero ojo, porque tú las puedes hacer con mucho cariño. Pero no tienen ni puta idea. Claro que te falta información, quiero decir, efectivamente, pero claro, es que hay veces que el cariño no es suficiente, ese es el problema, y eso también forma parte de la responsabilidad que tú asumes cuando Mm. decides cómo aceptar este tipo de trabajos. Marina crece y quiere estudiar, le pica la curiosidad, pasan mil cosas por su cabeza y decide estudiar una carrera. Bueno, esto fue un proceso también, ¿Mm? porque yo quería bailar, pero ahí Buah. estaba mi señora madre sabia ya con su experiencia para decirme, hija mía, vas a trabajar con el cuerpo, ¿qué pasa si de repente el cuerpo falla? ¿Qué opción vamos que te gusta en la vida? Porque hay veces en las que tú no decides que pueden pasar ciertas cosas y entonces ¿qué? Vas a tener una vida que ya no te guste. Hay algo que te guste aparte de esto. Y como siempre me había gustado la psicología, pues era una opción que yo tenía en mente. Y fue la elegida al final. De hecho, tuve oportunidad de estudiar gratuitamente otras carreras y dije que no, que yo quería psicología porque lo tenía muy claro. Pero es algo que a día de hoy agradezco mucho, precisamente porque me permite tener un equilibrio, ¿no? Entre ambas cosas. Cuando estoy muy saturada de una, al poder refugiarme en la otra, ha sido Mm. un regalo. Y en su momento me costó, ¿eh? Me costó porque, claro, yo estaba en la universidad y yo veía a todos mis amigos en sus formaciones por la mañana profesionales y yo quería estar ahí. Yo decía, ¿pero qué hago aquí? Pero bueno, a día de hoy miro para atrás y digo, qué bien lo hice. Entonces no me arrepiento para nada. Con lo cual, bueno, lógicamente cada uno tiene su momento de ver qué le gusta y a veces ese momento llega después, pero es verdad que en mi caso yo lo tenía muy claro y tiré por allí. Qué guay. O sea, también tuviste la suerte de poder vivir a la vida universitaria y conocer gente Sí, y poder salir del mundo del baile que sí, hay veces que es necesario. total. Un mundo además completamente diferente, ¿no? En un funcionamiento que es como, wow, si yo dijera en cada extremo de mi vida, ¿no? Cuando estoy en el baile, ¿qué hago cuando no estoy en el baile? Y al revés, la gente sería como, wow. De hecho, cuando yo lo contaba era como, ah. Pero bueno, son diferentes, pero a la vez complementarias. Entonces, a mí Además me... está bien, por ejemplo, las carreras de fisioterapia, De salud, audiovisuales, sí. o sea, cosas así también está súper bien. O sea, en el mundo del baile, si quieres estudiar algo, se puede complementar con muchas Hay cosas muchas porque es cosas que se muy pueden amplio. complementar. Tengo muchos pacientes que también han estudiado cosas relacionadas como maquillaje o peluquería, diseño de moda. Claro, son cosas que son súper aplicables. Y luego carreras de salud, por supuesto. Fisioterapia, preparación física, Nutri. Hay muchas cosas Hmm. que se pueden llevar como esa doble vida. O sea, si te gusta el baile también, o sea, te obligan a estudiar una carrera. O sea, busca algo que tenga relación Sí, con pero lo que te no gusta. todos son carreras, incluso, que es lo que O te digo. O grados o cualquier sea, cosa grados así. superiores, a día de hoy hay muchas opciones con las Mm. que poder hacer como ese complemento, no necesariamente No, carrera, sí, desde porque ni a todo luego. el mundo le gusta ni tampoco es necesario. Entonces, Y tampoco hay todas las opciones del mundo. claro que cada uno también tiene que elegir qué se le da bien, qué le gusta, porque meterte a una carrera por obligación creo que tampoco es algo que yo recomendaría, porque es un camino complicado, Difícil. muy largo, entonces te tiene que gustar, porque ya de por sí cuando te gusta se hace largo y muchas veces se hace bola, entonces si no te gusta es muy complejo y no todo el mundo tenemos que hacer lo mismo. Mm. Desde luego. Pensadlo bien. Si os gusta el baile, pues Oye, y si no siempre hay tiempo de cambiar, ¿eh? Que desde esto, luego. claro, no hay edad Para para esto. estudiar, o sea, siempre hay tiempo, en Y verdad. puedes probar y ver si te gusta o no y tomar decisiones, que la vida es esto, Desde al luego que sí. final. Tenemos total libertad para equivocarnos y eso Que somos además, jóvenes. sí, eso te da precisamente lo que te he dicho al principio, además, como muchas respuestas a qué quieres, pero sobre todo a qué no quieres. Así que nunca es tiempo perdido. Desde luego que sí.
¿Cómo surgió toda esa psicología que me estás contando? O sea, vives cosas y quieres meterte a la psicología. Mm, ¿Cómo compaginas también tu vida? O sea, todo. O sea, llegas al momento de 18 años, estás en universidad, viendo cómo tus amigos están bailando y Hombre, tú es en que tenía un clase. horario, o sea, yo iba a la universidad por las mañanas, por las tardes daba clase yo como profe y los findes me formaba y competía. Jesús. Sí. ¿Y cuando estudiabas? Pues en los huecos por las noches, pues cuando En el buenamente... coche. Sí, pero al final creo que, siempre lo digo, que cuanto menos tiempo tienes, mejor te organizas. Hmm. Y yo gracias a esto no me quedaba otra, era como, mi madre me lo decía, si quieres bailar tienes que aprender a organizar, porque si no, no se puede hacer todo. Y yo dije, yo quiero hacerlo todo, o sea que aprendo sí o sí. Y aprendes. Entonces, quiero decir, yo no soy una erudita de decir, bueno, soy una superdotada de la vida y yo puedo hacerlo todo. O sea, quiero decir, soy una persona bastante normal. Y creo que si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera, pero claro, esto implica un nivel de compromiso y también hay que decir una cosa. Siempre hay, ¿no?, sacrificios de no puedo, tengo ensayo, que eso ya lo sabemos todos. Pero es que a mí me gustaba mucho esa vida. Y como mis amigos también estaban dentro de la danza, eran parte del círculo, pues vivía todo esto con ellos. Entonces no me faltaba quizás esa parte de ocio. Hmm. Sí lo pasé peor en el concert sí. Porque yo llegaba a mi casa, iba todos los días cole, luego de 4 a 8, de lunes a viernes, y cada las 8 llegaba a mi casa y tenía que ducharme, hacer los deberes, cenar, y yo veía a mis amigas jugando a la urbanización y entonces yo lloraba. Pero me faltaba esa parte más de niña. Pero luego ya en la parte universitaria la recuerdo bonita, o sea, no la recuerdo mala cuando aprendí a hacer ese puzzle, o ese croquis. O sea, qué guay o sea, que tengas como el recuerdo bien nítido Sí, y o que sea, me cuentes. fue duro, ciertos momentos y difícil, pero lo recuerdo como una etapa bonita, la verdad. O sea, el desarrollo de Marina en ambas disciplinas te vino bien para tu crecimiento al fin y al cabo. Sí, 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 totalmente. Qué guay. Y cuando aprendiste cosas de la psicología, es lo que te preguntaba antes, ¿te Sí. analizabas a ti misma, veías cómo organizarte también mentalmente, decir, vale, esto estoy sintiéndolo, pero esto lo puedo hacer así? Claro, es que en la psicología tú vas aprendiendo a ponerle nombre a muchas cosas que no sabías que eran. Entonces no es tanto el analizar, como te decía antes, ¿no? Al final analizar a alguien implica hacer una evaluación que es un proceso largo. Entonces cuando nos dicen, me estás psicoanalizando, es como, amor, tú sabes todo lo que hay que hacer de verdad para que yo te psicoanalice, qué pereza, ¿no? Ahora que no estoy trabajando. Pero sí aprendes lo que te decía, a conocerte y a identificar cosas que antes no sabías qué eran o por qué pasaban. Entonces a partir de que tú empiezas a tener ese tipo de información o de herramientas, empiezas a entender cosas y a partir de que entiendes cosas puedes hacer cosas con eso que entiendes, con lo cual es un proceso que te va formando y va haciendo pues que te reconcilies contigo, que hagas equipo contigo, cosa que, pues, que al principio nadie te enseña, no nos han enseñado nunca esto. Entonces, cuando estás en una carrera así, vas dándole explicación a muchas cosas que dices, ah, vale, esto era por esto y esto me pasa por esto. Entonces, claro, ya tienes unas herramientas que te facilitan mucho las cosas. Y como docente te vino bien también, ¿Cómo? como docente. Sí, claro. Porque claro, tú ya conocías a tus Claro, alumnos, entonces ya empezabas a entender más o menos lo que sentían. claro, yo creo que en la etapa universitaria empecé a crecer mucho también como profesora por todo lo que yo iba incorporando y también iba haciendo, ¿no?, con mis alumnos. Por supuesto que si hoy diera clase a mis alumnas no tendría nada que ver la clase que daría hoy con la que daba entonces y ahora digo, ay pajarito, pobre mía, ¿sabes? Pero claro, si es que tenía 18 años en ese momento. No se puede estar igual con 18 que con 30, no se debería, ¿no? Pero sí, pero me ayudó un montón, la verdad que sí. ¿Y qué es lo que te enganchó a la carrera? Pues fíjate, yo tenía una idea muy clara cuando empecé la carrera, que era ser orientadora de cole para ayudar a niños con temas de bullying, de todo este tipo de cosas, ¿no? Cosas que había Importante. pasado yo y que no quería que otros pasaran o por lo menos ayudarles y darles lo que no me faltó a mí en recursos, ¿no?, dentro de un colegio, porque yo no los tuve. Entonces, partiendo de esa base del qué cosas quiero cambiar yo que están mal, cuando fui estudiando la carrera y creciendo en esto, me di cuenta de que había otras opciones que me gustaban más que esta y que también podía aportar a muchas cosas. Y me empezó a interesar mucho esa parte social, ¿no?, de entender al ser humano como sociedad y como ser social, y de ahí acabé yendo a la criminalística, que no tenía nada que ver. Desde luego que no. Pero claro, también me decepcionó un poco el sistema, he de decir, porque el trabajo de orientador cuando yo empecé
no estaba apoyado como está ahora en este tipo de procesos. Entonces yo decía, es que a lo mejor estudio esto y luego, claro, los protocolos del colegio tampoco me facilitan cosas. Entonces, bueno, pues fíjate, por Puede ahí ser. empecé y las motivaciones con los años de estudios fueron cambiando, porque cuanto más sabes, te surgen nuevas preguntas, nuevas curiosidades y te empiezas a conocer, ves lo que se te da mejor, peor y eso con los años yo, vamos, de primero a cuarto era otra persona, completamente diferente. Qué guay que hayas evolucionado y podido ver todo. O Sí, sea, también es verdad que tuve suerte de tener profes muy guays y que agradezco mucho a día de hoy, tengo contacto con ellos porque en algunos trabajo, que es fuerte decir esto qué a día de fuerte. hoy, pero es que creo que fueron los que pusieron esa semilla, ¿no? Igual que lo hemos tenido en la danza de esos profes que te hacen amar o Hmm. tener interés por o tener curiosidad. Yo tuve la suerte de tener profes muy buenos que me inculcaron eso y gracias a ellos pues probablemente estoy aquí. Entonces, Qué guay. Qué guay. O sea, entonces, lo veo como desde fuera todo como muy bonito, muy... sí, hombre, ha O sea, tenido sus cosas sí, feas también, obviamente sí, pero pero que como cuidado. que me alegro de que hayas acabado así, Sí, que hayas tenido todo ese proceso, ¿sabes? sí, Es la muy verdad guay. que yo creo que la Marina pequeña, si lo viera, estaría orgullosa. Qué guay. Qué guay, qué guay. Y hoy en día estás especializada en artistas, o sea, sin quererlo, bueno, sin quererlo también, o sea, Sí, más o menos. bueno, sin creerlo al principio, pero mira, Mm. ¿Cómo llegaste a esto? pues todo empezó por el Instagram de Psicología para Bailarines, que como te he dicho antes me animaron a hacer, ¿no? En un principio no era una idea mía, pero yo vivía en Barcelona en el 2019, estaba formándome allí en danza y empecé allí, finales de 2019, fíjate, y de repente pues nos vino pandemia. Y en pandemia pues a la gente le hacía falta, ¿no? Quizás tener ese apoyo ahí, entonces el tiempo que también tenía para poder crear contenido hizo pues que le diéramos una vueltita a cómo íbamos a hacer esto, tal. Pero tú la carrera ya la habías acabado. Sí, sí, yo acabé la carrera, claro, es que ya hace mucho. Yo 2016. acabé la carrera en 2015, el primer máster, el de criminalística, lo hice de 2015 a 2017. Y en 2017 empecé a trabajar en la parte más criminalista, en servicios sociales, había hecho todo lo de cárcel, había estado durante las prácticas de la carrera en tutela del menor, o sea, había hecho como todo este recorrido. Y decidí irme a Barcelona y yo estaba buscando trabajo de algo relacionado con eso, de hecho, de criminalista. Y ya luego, cuando pilló pandemia y empecé a desarrollar este proyecto, eh, tuve que como reubicar mi vida también, ¿no? De qué quiero hacer ahora, qué quiero que sea mi futuro. Y ahí pues volví a Madrid, porque no nos quedaba más remedio con esto de la pandemia. Y nuevamente mi madre, muy sabia, me dijo, bueno, yo creo que igual el hacer el máster habilitante estaría bien, porque Pero te puede... existe de algo para tan específico como No, artistas. en ese momento era el habilitante de clínica, de Ah, te puede abrir muchas puertas. Y yo me negaba a hacer clínica, era como, es que fatal. No me gustaba nada porque, claro, mi visión no era relacionada con la danza, ¿no? Pero al final dije, pues si es que no sabemos cuándo vamos a volver a tener trabajo como artistas, no sabemos cómo va a ir esto dentro de unos años y dije, pues es que tampoco tengo nada más que hacer ni nada que perder. Entonces, pues me hice ese máster también hasta 2022 y ya a partir de ahí, como mientras tanto paralelamente ese Instagram iba creciendo, al final yo lo que hacía era mis conocimientos de clínica llevarlos a mi experiencia como artista, pero no había una rama que me hubiera dado esos conocimientos, digamos, dentro de la parte de títulos. Y entonces descubrí un curso en el Colegio Oficial de Psicólogos, que es la tercera especialización que hice, que fue el experto en psicología audiovisual y escénica. Pero me gustó mucho, pero me di cuenta de que se enfocaba desde la parte del arte como terapia, ¿no? Pero me faltaba toda la parte patológica del arte, ¿no? Todo lo que el arte te hace a nivel sufrir, todo lo que el arte tiene malo o todo lo que el arte hace que puedas desarrollar ciertos problemas, ciertas dificultades que te hacen ir a un psicólogo. es Y más como como profesión. Lo otro era como más hobby, lo puede otro era ser. como, digamos, aplicar el arte como terapia Sí, y yo quería ver el problema del el arte. problema del arte y tratarlo desde una perspectiva clínica. Y eso no me lo daba nadie. Entonces, pues tuve la suerte de conocer a Nerea Palomares, a Laura, a Carmen, que estaban especializadas
en músicos, en actores, en industria musical, y creamos entre todas eso que nos gustaría haber tenido y que tenemos a día de hoy, que por fin lo hemos podido sacar, que es un máster de especialización clínica en psicología de las industrias musical, audiovisual y escénica. Entonces, como no existía, lo hemos creado. ¡Qué guay! Y lo hemos sacado este año, de hecho, hemos empezado en octubre. Entonces, digamos que a día de hoy sí existe una especialización, porque todos los que hemos ido haciendo pequeños cursos queriendo alimentarnos de esto y formarnos y entender un poco de todo, pues nos hemos juntado y hemos decidido hacer un proyecto grande de, pues si nadie nos lo da, vamos a hacerlo nosotros. Y al final, pues mira, en ¡Qué este guay! punto estamos. Enhorabuena. Muchas O sea, qué guay gracias. que el proyecto haya sido adelante con Sí, ayuda de todas y total, tenemos a la Complutense. O sea que es guay que fíjate qué también una bien. universidad pública haya querido apostar por un proyecto que sabemos que es más minoritario. Mm. Y bueno, pues como todo comienzo tiene sus dificultades, pero bueno, poco a poco iremos moldeando, iremos demostrando la falta de salud, o sea, de importancia que se nos da a los artistas, ¿no? Dentro de la salud mental, siendo un colectivo bastante vulnerable en esto, y de la cantidad de gente que necesita profesionales formados Y en esto para jóvenes poder tratar, además. porque claro, y me pasa mucho el tener pacientes que llegan a consulta y te dicen, es que he estado en otros psicólogos pero no entienden todos estos problemas y me dicen, pues es que si sufres tanto, deja de bailar o deja de cantar. O ya, oiga, pero es que yo no le digo a usted que deje de ser psicólogo. Entonces, claro, necesito a alguien que me entienda y pueda brindarme herramientas para mantenerme lo más sano posible dentro de una industria que es difícil, porque no quiero dejar de ser artista. Claro. Pues en eso estamos. Qué guay. Enhorabuena. O sea, Gracias. me ha recordado lo típico de... O sea, miro mucho TikTok. O sea, muy mal por mi parte. Pero lo típico que dicen de, tía, no estés mal. ¡Ay, no estoy mal! Muchas Gracias. gracias, menos mal que me lo has dicho. Claro, pero es que esto fue pues si no existe lo inventamos. Sí existe en otros países, sobre todo más hacia Estados Unidos, pero en Europa hay muy poco de esto y en España no había nada. Entonces hemos dicho, pues ya está. Pues muchas gracias, Marina, porque gracias a personas como vosotras, o sea, la industria no, el mundo del baile y los bailarines, o sea, crecemos y nos hacemos mejores también gracias a vosotras Muchas y por gracias. dar el apoyo a la gente que necesita, a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes bailarines y va a haber mucho más porque esto está creciendo, Sí, yo creo que al final es dar a los demás lo que todos hemos necesitado en su día, ¿no? Y no desde hemos luego. tenido. Entonces, bueno, pues si esto va a mejorar, pues adelante. Desde luego que sí, además que la Complutense haya apoyado el proyecto Sí, la y verdad que es una suerte poder hacerlo en un entorno público y que esto, ¿sabes? qué guay, enhorabuena de Tenga verdad. esas Me facilidades. alegro mucho, Gracias. qué guay. Y, o sea, ya que estamos hablando de psicología para bailarines y demás, o sea, esto te lo han preguntado mucho, pero para también darle un poquito de voz aquí, los típicos problemas de bailarines, ¿cuáles son? O sea, ansiedad, dismorfia corporal puede ser, ¿no? Es que, claro, depende. Hay unas que son como siempre fijas, ¿no? Todo el tema de la rigidez, del perfeccionismo, porque al final nos criamos en esto. El desarrollo de cualquier arte implica el esfuerzo, el compromiso, entonces al final pues crecemos dentro de todo, de toda esta industria, de todas estas exigencias, pero lógicamente la imagen cuando trabajas con el cuerpo, Frente a un espejo todo el claro, día. es inevitable, te quiero decir, y por tanto la autoestima. Entonces siempre hay cosas que van ligadas. También depende del tipo de danza, lógicamente, porque las exigencias no son las mismas en todas las industrias dentro de la parte profesional, pero bueno, hay mucha problemática y cada vez con edades más tempranas, que esto es lo que nos preocupa. Y también pues va a depender mucho de lo que esté pasando en redes sociales o a nivel social en ese momento, porque eso también va un poco diseñando, ¿no? Lo que nos va viniendo a nivel problemáticas. A día de hoy te diría que esos son como los dos grandes campos y con esto evidentemente las consecuencias típicas como ansiedad, estrés, miedos, ¿no? Duelos, porque convivimos con el duelo, hacer trabajos temporales continuamente. Duelos incluso cuando somos profesores y se nos van los alumnos porque crecen y vuelan. Hay muchos duelos de los que no se habla que están presentes continuamente en la vida de un bailarín y de un artista en general. Pero claro, cada uno lo vive desde su posición y su tipo de trabajo dentro de la industria y a su manera, según las herramientas que tenga. Entonces, Mm. También, o sea, de un bailarín leí y escuché el hecho de el sentir.
Porque sientes tanta euforia, por ejemplo, son bailarines que tienen mucho éxito y bailan con artistas, de tanta euforia que Claro, luego lo demás es que es se un te queda como chute, pequeño. claro, es un chute dopaminérgico importante, claro, cuando tú estás de repente viviendo situaciones a las que te expones de esa manera y con ese nivel de adrenalina, el cerebro también se acostumbra a eso y va pidiendo más. Como una droga. Sí, un poco el mecanismo es el mismo, ¿no? Lógicamente no funciona exactamente igual ni tiene las mismas consecuencias, pero digamos que ese circuito de dopamina funciona de una manera parecida. Entonces, claro, nos acostumbramos y nos gusta esa sensación porque es una sensación muy buena cuando Pero la luego te sientes. quedas vacío porque es como, ¿y ahora qué? Claro, Quieres más, más, más y... todo tiene siempre una consecuencia y un impacto. Entonces, ahí está, ¿no? El saber qué pasa después, cómo manejo toda esta situación cuando yo dejo de ser el yo artista para bajarme al yo persona. Y entonces, cómo vivo estas dos realidades completamente diferentes. Que ahora lo estábamos viendo un poco, vi el otro día como el vídeo que hizo Mimi, diciendo es que no puedo pasar un día más siendo Lola Índigo. O sea, es como necesito separarme del personaje y volver a ser Mimi un rato porque te consume también. Entonces, sí, claro que tiene momentos de euforia brutales, pero como todo, tiene una consecuencia detrás. Y esto no todo el mundo sabe sostenerlo, es que es algo difícil. Como comentaba Adrián Manzano, un beso desde aquí, que él necesitaba ir a su casa a jugar al Monopoly con sus primos y... Claro, es que sí, sí. Yo me acuerdo, yo trabajé con Nati Peluso antes de ser conocida en una compañía que estuvimos haciendo un show precioso de María Jo de la Quintana. Y ya después cuando empezó a ser más conocida, a hacer conciertos y ya empezó a sacar disco y tal, un día cuando estábamos en clase de Cristian González, ella vino para hacer un ensayo con él, que entonces él era su coreógrafo, y nos dijo, jo, qué bien me viene en estos momentos para acordarme de quién era yo antes de que todo esto pasara. Y a mí esa frase como que se me quedó mucho de decir, wow, claro, es que te cambia la vida así de repente. O sea, me gusta mucho porque hay un vídeo que ha hecho Dani Rovira ahora que está en Netflix como un documental, un monólogo de los que hace él, que dice, creo que uno de los duelos o de las pérdidas más grandes que vivimos la gente mediática es perder tu anonimato, porque tu vida deja de ser tuya, cambia completamente y esto es un duelo terrible. Entonces, dar ese paso, dices, wow, a todos nos encantaría ser artistas y famosos y de qué se va a quejar, ¿no? Este famoso con la vida que tiene, pero el impacto y digamos, el precio o el peaje que uno paga, pues a más escalones es más alto. Y eso es muy duro de vivir. Y es una conversación que tengo constante con mis amigos de, por ejemplo, que se viralizó mucho el documental de Aitana, que Sí, se veía que no, o me sea, encantó. es muy chulo porque demuestra que realmente está presa, Total. presa por su trabajo y que no puede tener un momento de descanso y todo lo que haga se le va a criticar. Sí, y el cómo la sociedad no entiende una depresión, ¿no? Cuando llevas una vida aparentemente perfecta, no hay ninguna vida perfecta. Todo tiene peajes. Pero claro, depende de qué tipo de vida vivas y qué tienes alrededor, los peajes cambian, pero siempre los hay. Lo que pasa es que a mayor escala a nivel social, los peajes, como te digo, son más grandes y esto la gente no lo sabe ver hasta que no lo vives. Entonces es muy importante también que se visualice esto, yo creo, desde esas perspectivas, como ha hecho Aitana, como ha hecho Mimi, como está haciendo como cada vez más gente, incluso dentro del cine, ¿no? De todo esto que hemos hablado de los abusos, de todo lo que está ocurriendo, porque la gente no sabe lo que hay detrás de todo esto. Y entonces cree que tenemos vidas muy fáciles y muy bonitas. Y wow, nosotros sabemos que por detrás no todo es tan bonito, ni tan fácil, ni tan, Pero ni vamos. para ellos, que son gente súper mediática, ni por ejemplo, ni los bailarines, ¿sabes? O sea, los bailarines No, no, en también... general, da igual, quiero decir, cualquier artista en la posición que esté, los bailarines, por supuesto, porque encima muchas veces somos los artistas de segunda, no son a los que vienen a ver directamente. A veces sí, si vamos a ver una compañía o lo que sea, pero cuando trabajamos para un cantante, por ejemplo, generalmente, claro, vamos a ver al cantante. Yo soy la que acompaña el espectáculo del cantante. Entonces también esa sensación muchas veces, ¿no? De ser artistas de primera frente a artistas de segunda, jolín, las consecuencias pues que también pasan factura. Y muchas veces somos personas que no somos vistas o que nuestro trabajo no es visto como nos gustaría. Y es una frustración porque nos dejamos muchas horas, mucha inversión de dinero, mucha motivación, mucho esfuerzo, mucha ilusión
y en la mayoría de los casos no recibimos lo mismo que aportamos de vuelta. Desde luego. La Desde realidad. luego. Entonces, bueno, dentro de esa parte bonita también tenemos toda esta parte difícil. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo crees que debemos cuidarnos mentalmente con tanta exposición, presión y todo lo demás? Siempre digo que poniéndonos límites a nosotros mismos, es decir, límites con las redes, límites con las personas que no te estén aportando algo bueno, desarrollando tu actividad tanto profesional como persona, ¿no? Tus espacios de ocio y demás en lugares que sientas seguros, con personas que te hagan sentir segura. Y sabiendo elegir y aprendiendo a decir que no muchas veces. Siempre lo digo que el aprender a decir no tiene consecuencias porque pierdes cosas, pero al final las ganancias son mayores que las pérdidas, con lo cual es importante saber hacer eso. Y creo que es un poco el resumen de lo que te puedo decir, pero sin esto va a ser complicado. Ya me imagino. Ir todos al psicólogo, Marina es una psicóloga maravillosa. No sé si tiene tiempo para más pacientes, pero Algunos huecos quedan, sí, recomendable ir al siempre. psicólogo, ya seáis jóvenes, ya seáis mayores, ya Sí, al seáis... final es, quiero decir, este concepto del psicólogo como el loquero, ¿no? Creo que ya deberíamos Yo es que nunca lo he abandonarlo. interpretado como lo que es como yo algo necesario, es como el dentista, Sí, pero ¿sabes? socialmente lo ha sido, pero es verdad que nadie te da herramientas para lo que te vas a encontrar. Entonces, si tú decides meterte en este jardín, es guay que vayas a prevenir, que es muchas veces lo que nos dice el fisio. No vengas cuando ya tienes la lesión, hija mía, ven cuando te empezaba a doler o veías que había algo raro, entonces prevenimos, ¿no? Es muy importante esa labor de prevención, del decir, vale, yo me voy a meter aquí, voy a ver qué herramientas me pueden dar que no tengo o qué cosas me faltan para poder entrar aquí y pisar en un terreno seguro, que muchas veces me lo piden para preparar para programas de tele o cuando nos vamos a enfrentar a cosas así, pero no hace falta que sean cosas tan grandes. Entonces ya no es venir solo a la patología, a me pasa esto, voy a curarme, sino a voy a coger herramientas antes de que pueda pasar una desgracia. Entonces también servimos para eso, eso es importante. Desde luego que sois súper importantes, imprescindibles, la verdad. O sea, no sois nada Gracias. prescindibles. O sea, yo ojalá poder permitirme el hecho de ir con frecuencia, pero Pero la es que vida es así. eso, claro, tampoco nos lo facilita la sociedad. Desde luego que no. ¿Qué te puedo decir? Además, También es siendo una lucha autónomos, nuestra y es lo que digo siempre, si la gente supiera lo que nosotros pagamos, es que los precios que vale un psicólogo van en función de todo lo que nosotros tenemos que pagar. O sea, es que nosotros nos llevamos literal la mitad y menos a veces de todo lo que tenemos que pagar después. Del seguro de responsabilidad civil, del Colegio Oficial de Psicólogos, de los alquileres de los despachos, de las trimestrales, todo el pagar el autónomo, o sea, que te pones a sumar y es que es una burrada. Entonces, claro, al final la propia sociedad nos obliga a poner precios que hagan que la psicología sea un lujo en vez de una necesidad que debería ser básica para todo el mundo, igual que la vivienda y que tantas cosas. Pero, ¿qué te puedo decir? ay, 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 hay tantos melones que se pueden Es abrir decir, yo soy que psicóloga, pero también autónoma, entonces cuando a mí me toca ir al psicólogo vivo la misma desgracia. ya, desde Entonces, luego. claro, al final esto es una rueda. Es horrorosa. Sí, evidentemente al final yo intento adaptarme a las posibilidades de cada persona porque hay muy poca gente que realmente se pueda permitir un psicólogo semanal. Y esto es una realidad y hay que decirlo. Desde luego. Como me has comentado antes, has sacado un libro. Sí. Has sacado un libro y es muy guay que hayas podido compartir pensamientos. He visto que tienes 6 capítulos, en plan 6 bloques, ¿puede ser? Creo que son 8. Jo, es que salió en febrero, no te lo sé. Bueno, O sea, es que le he hecho captura antes, pero lo se me tengo olvidó ahí. ponerlo. ¿Lo tienes aquí? Lo tengo ahí. Ay, pues si lo puedes Lo- sacar y enseñárselo a la gente también para que lo pueda ver. Vamos a verlo. Me lo tengo que leer, eso tengo que confesarlo. No lo he leído. No soy muy de leer, pero este libro me lo quiero leer porque es... Tiene actividades, es fácil de leer. Ah, sí. Sí. Qué guay. Se llama Encontrarte de Marina Richards. Gracias. Sí, bueno, Cuéntanos. pues esto es el resultado, o un poco como el máster, ¿no? Que te hablábamos antes del experto. Básicamente es la recopilación de todas las herramientas, seguramente no todas, vale, así. ¿Cómo es? Seguramente no todas, pero muchas de las herramientas que a mí me hicieron falta en su día, me hubiera gustado tener y que no tuve,
Aunque bueno, nadie nos proporcionaba también por la época, supongo, ¿no? Porque las cosas han cambiado mucho en todos estos años. Gracias a Dios, porque madre mía. Pero, ¿qué pasa aquí? Claro, que yo decidí poder llegar a la gente desde no solo la teoría, que creo que no todo el mundo a lo mejor está preparado para leer un manual teórico, sino hacerlo un poco también desde la práctica y todo lo que yo voy leyendo y voy integrando lo puedo hacer sobre la marcha. Entonces, por eso el hacer un libro con ejercicios, como una guía un poco de trabajo, era la idea. Y como te he dicho antes, creo que es más enfocada a cualquier persona a la que le guste el arte, porque no necesariamente hay que estar trabajando, cobrando, digamos, por una actividad artística para que esto sea útil. De hecho, hay mucha gente a mi alrededor que lo ha leído sin ser artista y me ha dicho, hombre, me sirve porque al final los artistas también sois personas y todos funcionamos igual. Entonces tiene muchas cosas que sí están más enfocadas al arte, pero en general puede valer para mucha gente. Y la idea un poco era proporcionar a la gente herramientas que le hicieran ver qué necesidades tiene a nivel psicológico, qué cosas le faltan para luego poder iniciar un proceso de terapia o si ya están en él, aumentar o traer a terapia ciertas cosas que quisieran trabajar, ¿no? O simplemente decir, oye, pues estoy estupendamente y no lo necesito, que también puede ser. Pero la idea era un poco eso, tener una guía de referencia, algo a lo que agarrarnos cuando tengo ciertas dudas dentro de esta industria y dentro de este mundo tan diferente, ¿no?, a la sociedad normal, al funcionamiento normal que conocemos, y poder abrir páginas y decir, uff, esto me tranquiliza, o vale, aquí puedo hacer algo con lo que me pasa, o puedo ponerle nombre, o puedo identificar este proceso. Y al final, pues no deja de ser una herramienta más para dar al arte y que podamos tener por lo menos un clavito ardiendo, ¿no?, que agarrarnos de vez en cuando. Pero sí, a nivel psicoeducativo creo que es una guía útil. Qué guay. O sea, gracias también por hacer este tipo de proyectos escritos que lo pueda accesible para todo el mundo y sobre todo Sí. que dices que sí tiene ejercicios. Más divertido aún. Claro, porque, a ver, al final creo que lo que te digo, poner un lenguaje súper formal o hacerlo como si fuera una clase de universidad, pues a la gente también le desconecta, le aburre o le es más difícil, más duro, ¿no?, de leer. Entonces lo he querido hacer como una charla de tú a tú. De hecho, la gente que me conoce cuando leía me decía, es que te estaba oyendo hablar, era como tener una conversación contigo. Entonces tiene un lenguaje bastante coloquial y muy directo porque te hablo de tú. Entonces, como si realmente estuviésemos en esa conversación y creo que eso facilita mucho el entrar en esa dinámica de lectura sin que sea algo pesado, que era un poco Sí, la idea. qué Así guay. que, O sea, bueno. también accesible para niños que estén metiéndose en el Sí, mundo sobre todo artístico. niños igual no tanto, adolescentes ya que Eso. estén un poco empezando a encontrarse dentro de esta industria, nunca mejor dicho, pues sí, es un poco la idea, el poder eso, buscar aquí dentro y nombrar etiquetas, creencias, cosas que me están haciendo funcionar de cierta manera en el arte y que me pueden ayudar quizás a cambiar el rumbo, el enfoque, a integrar cosas, a quitar otras. Entonces, bueno, un poco una guía de trabajo, ¿no?, O para el artista. adolescentes y no adolescentes. O sea, yo esto me va a ir genial, la Sí, verdad. sí, claro. O sea, idealmente es para adultos porque tiene, claro, muchas cosas que vivimos en la industria. Generalmente los que trabajamos en esto somos ya adultos, pero por eso digo que los adolescentes que ya están un poco iniciándose en esto también tienen cabida aquí, porque sí es verdad que para niños quizás es un libro que todavía, pues ni Sí. siquiera por las vivencias Hmm. están preparados, pero bueno. Habría niños que seguramente sí, todos los que trabajan ya desde pequeños, pues igual alguno, Qué guay. pero bueno. ¿Y te costó mucho escribirlo, sacar todo de dentro? Pues no, porque no me puse presión, que eso es lo más bonito del proceso. Yo empecé a escribir cuando estaba en Ibiza, en mis días libres, y dije, jolín, es que me apetece. Entonces, sin pretensión y sin prisa, voy a ir escribiendo y cuando termine, terminado, si es que termino. Y tardé un año, porque claro, entre medias yo trabajaba, hacía cosas. Pues no me Entonces, parece mucho tampoco, ¿eh? O no, sea, bueno, y me hice un índice y a partir de ahí me fui como guardando un día a la semana para dedicarle, una mañanita, y yo me iba con mi café por las mañanas a una cafetería a escribir. Y desde ahí, desde esa tranquilidad, sin poner una fecha a tope, se fue desarrollando unos capítulos más densos, más difíciles, otros menos, y hasta aquí. Y luego pues tuve la suerte de que a EDAF le gustó la propuesta y aquí estamos. Y súper agradecida porque he hecho San Jordi, he hecho Feria del Libro, o sea, está rodando mucho y está siendo una herramienta muy bien recibida porque no hay, digamos,
algo que sea similar a esto a día de hoy. Entonces, pues también la suerte de haber empezado, ¿no? Con este camino, pero bueno, al final esto es abrir a que pueda haber muchas cosas más de todo lo que esté relacionado con la danza, lo que hablábamos antes, otras ramas de la salud, incluso conocimientos de psicología que se puedan aportar a esto, que seguro hay muchísimos. Entonces, bueno, es un canal nuevo, pero no está todo aquí, ni mucho Me menos, con lo imagino. cual, bueno, hemos Hay abierto que ir una psicólogo. puerta. Sí. Joder, Marina, Así ¿qué que te falta de, os animo a hacer más cositas de qué te estas. falta de ser escritora, bailarina, psicóloga? O No sea, sé, es que el pluriempleo es real, pero es que es lo que te digo, como no me lo he puesto como una obligación, que creo que ese es el fallo que tenemos muchas veces, que nos obligamos o lo empezamos a ver como una obligación y no como algo que nos gusta, ahí es donde perdemos un poco la motivación y el disfrute. Entonces, como esto fue algo que fue sin prisa, se hizo solo prácticamente, lo he disfrutado mucho también desde el principio al final. Y de hecho, estoy intentando ya desarrollar el segundo y no me esfuerzo tampoco a nada. Entonces, si tiene que tardar 3 años, tardará 3. Pero es que sé que en el momento que yo me forzase ya no saldría lo que yo quiero que salga. Entonces, creo que son procesos que hay que tomarse con mucha calma, con mucha paciencia y disfrutándolos porque si no, no tienen sentido. desde luego. Qué guay, Marina. Qué guay que hayas podido traer, bueno, que tengas el libro aquí y hayas podido mostrar a la gente para que lo ubique. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues lo tenéis en todas las plataformas, está en Amazon, está en Casa del Libro, está en FNAC, está en Corte Inglés, en librerías pequeñas, que también hay que apoyar mucho a comercios pequeños. Total. Entonces, también soy partidaria de que si no lo tienen, lo encarguen en librerías pequeñas porque hay distribución tanto a España como países fuera de España, que los tengo todos puestos en Instagram, que van a los sitios que va llegando. Qué guay. Y luego en ediciones digitales también, en ebook, en Kindle, en Apple Books, en todo esto. Entonces tenemos ahí un montón de opciones, Qué así que guay, qué cada uno que busque interesante. donde más Pues le ya sabéis, apetezca. encontrarte a Marina Richard. Qué guay, Marina. Muchas gracias Pues por venir nada, y por estar aquí. muchas Te hacer gracias las a ti. últimas preguntas, que esto no ha Venga, acabado. Quiero que le des un mensaje a los bailarines que están empezando y no se sienten suficiente. O sea, o sienten miedo de no sentirse suficiente. ¿para quién? O sea, con ellos mismos, ¿sabes? O sea, Vale, con el miedo de decir, ¿qué hago con esto? ¿Que realmente me gusta? ¿Sabes? nunca hay un tope en el arte. Entonces, si pretendemos llegar a un punto en el que nos sintamos suficientes, probablemente nunca llegue. Es decir, nunca vamos a tocar el techo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es una carrera de fondo en la que continuamente estamos aprendiendo y a veces somos suficientes para unas cosas y para otras todavía no ha llegado el momento, pero eso no quiere decir que no valgas, quiere decir que falta experiencia, que no eras el perfil o que simplemente necesitas darle un giro a lo que estás haciendo para hacerlo de otra forma, pero eso no te hace ni peor bailarín ni peor persona. Y creo que cuando uno va confiando, perdón, en el proceso y lo va haciendo con paciencia, eso cada vez se va reduciendo más, aunque nos quede siempre esa parte de impostor un poco, porque continuamente, como digo, a veces hacemos trabajos nuevos todos los días. No es como alguien que hace el mismo trabajo durante 30 años. Continuamente tenemos retos nuevos, entonces es normal que la inseguridad aparezca. Pero si en algún momento te han hecho sentir que no lo eres, amiga, ahí no es, vete por otro sitio y hay mucha gente como Rosalía y como tanta gente a la que le dijeron que no y mira qué pasa después. Total. Entonces, lo único que hace falta es paciencia, trabajo, creer en uno mismo y seguir. Y ya veremos dónde llegamos y cómo llegamos, pero esto es así y aunque sea precioso, es difícil y no nos queda otra. Total. Qué palabras tan sabias. Y la penúltima pregunta, Marina, que es una pregunta que me causa mucha curiosidad en ti. ¿Qué es el éxito para ti? Esto lo dije también hace poco, pero es que lo repito y lo voy a repetir siempre. Para mí mi éxito ha sido ser feliz todos los días de mi vida porque elegí el trabajo que me gusta. Y eso no quiere decir que no tenga momentos malos, porque como todo, pues tienes tus cansancios, tu ansiedad, tus no puedo más, estoy saturada, pero es que me encanta mi vida. Y para mí el éxito es poder trabajar de lo que uno ama. En cuanto a esto, el éxito puede estar dividido en muchas cosas, en muchos conceptos, ¿no? En el concepto de familiar, de pareja, de amistades, de trabajo.
pero referido al arte, para mí mi éxito es ese. No te digo ya el bailar en una superproducción o estar... Yo miro para atrás y estoy en paz cuando veo todo lo que he hecho y claro que me encantaría hacer 1000 cosas más que a lo mejor ni llegan, pero me encanta lo que he hecho y prefiero quedarme con eso y todo lo que venga bienvenido sea, pero el poder mirar hacia atrás y sonreír para mí es decir, wow, qué bien lo hemos hecho. Qué guay, me alegro mucho. Muchas Qué gracias. guay. Y ha llegado la última pregunta, que es mi favorita. Conocer los gustos musicales de los invitados. Oh, wow, qué difícil. Quiero Dios saber mío de mi tus vida. últimas 3 canciones en bucle. Mis últimas 3 canciones en De bucle. 3, 2, 1. Si Wow. quieres te las voy diciendo yo. Si vas a coger el móvil. Voy a coger el Voy móvil. a coger el móvil si quieres. Necesito mirar, ¿me sujetas? Sí, claro. Vale. Te las voy diciendo yo, suficiente en el mundo. Mi en tercer puesto tengo a Miss Zara Larsson, que ha sacado un disco bastante guay, la verdad. La canción elegida es Eurosummer, o sea, literalmente es Europa y verano. Es muy tropicoqueta, pero tropicoqueta europea. Así que es súper guay. La recomiendo, la pondré en la playlist. La segunda es de mi amada Belén Aguilera, que la amo con toda mi alma. Ático. Ella es una hada rabera, entonces lo más. Y la primera, como no, Miss Ariana Grande con No Tears Left to Cry. La pregunta más difícil No del puedo podcast. elegir. Bueno, no son las que más. No son las que más, porque, claro, elegir en esto es imposible, pero te voy a decir de las 3 últimas, que por lo que sea, pues ahora estoy escuchando más por temas, gustos, trabajos, lo que sea. De 3, 2, 1. De Podiums. Encima Podium. Bueno, vamos a ver. Vale, vale, un momento, ¿eh? Ahora hacemos recorte en esto porque tengo que pensar. Vale, una que me ha marcado mucho, que me ha transmitido una vibe increíble últimamente, ha sido Tu Sin de Relsby. Sí, Es que esa canción para mí es buen rollo, es que literal. sí, me hace bailar, me hace disfrutar, me hace, no sé, es una vibe que me gusta mucho y ha sido uno de los últimos bucles que he tenido. Esa por un lado. Luego, es que tengo otra, pues no me acuerdo cómo se llama. Dame un segundo. Tú tranquila. Luego me cortas esto, ¿vale? Lo veréis aquí puesto como con la portada y el nombre para que lo busques por Spotify o pondré el link por aquí abajo. Vale. Otra que estoy en bucle también últimamente es City Boys, ¿De que quién? es de Burna Boy, no sé cómo se pronuncia Lo este señor. pondré por aquí. Bueno, esto. Más que nada, está ya más a nivel laboral porque me gusta muchísimo esta canción, me la descubrió mi pareja y la estoy montando para trabajar ahora, para unos workshops que tengo y es que estoy disfrutando el proceso de montar esto como hacía tiempo que no. Qué Entonces, guay. no sé si es una de mis canciones favoritas, no voy a decir en la vida, porque claro, Es en bucle. en 32 años hay muchas canciones favoritas, pero ha sido uno de los bucles también importantes. Y otra que no es nada nueva, pero estoy también en bucle con ella ahora, es... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba esto? Espera. Lo sé, lo sé, lo sé. Dame un segundo. Es que es de dancehall, ¿vale? Pero Ella de Angelera. sí. Que es fuerte, en verdad. Es fuerte que, o sea, qué guay. O sea, me gusta el Sí, cambio. es Galting de Conscience. Es una canción que tiene muchos años y que disfruté mucho en su día cuando yo estaba llevando grupos de compe. Y hace poco, de repente, yo es una canción que había eliminado y volvió a salir de la nada. De repente te dice el reproductor, hace mucho que no escuchas esto. Y yo dije, Dios mío de mi vida. Y me trajo tantos recuerdos de cosas bonitas que he vivido con esta canción que es como que la estoy retomando y volviendo a escuchar un montón. Y me conecta con cosas muy bonitas del pasado. Qué guay. Entonces, te diría esas 3, pero vamos, como canciones favoritas hay tantísimas. Pero es en bucle ahora mismo, o Pero sea. ahora mismo lo más reciente, yo creo que esto, Qué guay, te diré. Marina. Pues muchas gracias por Muchas venir. gracias a ti.
Qué guay. Ha sido un placer tenerte aquí, de hablar sobre psicología, que nos cuentes también quién es Marina, que eso también es muy importante, no solo psicología para bailarines, que Sí, la eso verdad es que se agradece la fachadita. de vez en cuando. Y súper agradecido de que hayas sacado un huequito, de que nos hayas contado lo del máster, me parece súper interesante también para que la gente que estudia psicología sepa que existe, Veníos cuando claro, acabéis. que existe esto, súper guay, súper interesante. Sí, Y Bichera Marina, o sea, es una profesional con dos cojones y súper curranta, la verdad. Así muchas que gracias. su libro en todas las plataformas también. Lo que Y necesitéis, ahí estamos. nos vemos en el próximo episodio. Chao.